Me acompaña el abogado Sidney Citón Ureta y varios temas, Sidney, porque uno, entrevista que me conseguiste y realizamos en Colombia con Alexander Díaz García. Y queda claro de que aquí no se llevó a cabo ningún protocolo y que esta investigación incluso en su nacimiento estuvo errónea. Sí, el objetivo básicamente fue ese, demostrar que en Panamá la evidencia digital se maneja como si fuera documento, soporte, papel. Es decir, los jueces y los fiscales no se les ha instruido sobre las técnicas del análisis forense informático. No se les ha indicado cómo se hace la captura, la extracción, la preservación de un documento o de un dato digital. Cómo se hace la extracción de un fichero de metadatos. Pero la ley sí está clara cómo hacerlo, la ley especifica cómo hacerlo, la ley panameña. Claro, hay varias leyes en la República de Panamá que establecen justamente los parámetros y los procedimientos bajo los cuales se hace la extracción digital de un documento. Hoy día el 90% de la evidencia en cualquier tipo de jurisdicción, sea civil, penal, comercial, marítima, laboral, es a través de los medios digitales. Entonces, las leyes locales que ya existen y los estándares internacionales como las reglas ISO, las RFC, la UNE, etcétera, lo que te indican a ti es cuáles son esos estándares y cuáles son esos procedimientos que se deben seguir. Desgraciadamente, por desconocimiento en unos casos y en otros casos por maldad, no se cumplen esos parámetros. Y esto es importante porque Alexander Díaz García, que es nuestro amigo, que es autor de la Ley de Delitos Informáticos de Colombia, en esas dos entregas, de esas dos entrevistas que tú le realizaste, planteó justamente cómo se debe dar el manejo de la evidencia digital y puso en evidencia que en el caso directamente de Ricardo Martinelli Berrocal, nunca se cumplieron con esos parámetros. Entonces, cuando usted no hace un estampado hash, que es el sello de integridad, del documento, que es la firma, la huella digital del notario frente al documento o al dato, entonces estamos hablando de un documento que no puede verificar su integridad. Estamos hablando de que cualquier perito puede indicarle o demostrarle al juez de que ese dato o esa evidencia digital pudo haber sido manejado, pudo haber sido... Y no solamente pudo, es que incluso él te hizo la salvedad de que cada vez que extraes o abres un dato digital, aun cuando no le añadas absolutamente nada, solamente con mover el espaciador, ya inmediatamente el documento es manipulado, es alterado. Entonces, hoy día yo creo que hay una gran tarea y hay un gran reto por parte de los jueces y fiscales. Adecuar sus fallos a los estándares internacionales, a las leyes locales que hablan sobre cómo se realiza la técnica sobre el análisis de la evidencia digital. Eso es importante. Porque es que ahí entra en juego, obviamente, algo que es todavía más peligroso. Este caso de pinchazos fue también obra de esta confabulación, esta organización criminal, como la denominaste una vez, de Rogelio Saltarín, Consejo de Seguridad, Kenia Porcel. Sí, aquí quiero hacer una apertura antes de responder la pregunta. Yo pienso que el poder político ha creado toda una crisis de forma premeditada y velada en la administración de justicia. Sí. ¿Y por qué digo esto? En este instante hay dos magistrados con periodos vencidos que se sustentan en sus cargos en base a una norma del Código Administrativo, porque la Constitución, la ley procesal, el Código Judicial no contemplan ninguna de esas situaciones. Sí, que no debe contemplarse porque tiene que ser muy ineficiente un gobierno para no poder nombrar ni a unos magistrados. Lo que pasa es que la Constitución dice que son periodos fijos. Claro. Bien, tenemos dos magistrados con periodo vencido y uno que es suplente, que es el magistrado Abel Zamorano, actuando como suplente en reemplazo del titular que fue condenado. Y resulta ser que ese magistrado
está actuando como suplente de forma indefinida. Y eso también lo prohíbe la ley. Claro. Tienes 3 titulares y tienes 5 suplentes de la Corte Suprema de Justicia que no han sido nombrados. ¿Qué trae esto como consecuencia? Trae una crisis de credibilidad en el sistema de justicia. Y esto, a mi juicio y a mi entender, ha sido provocado por los estamentos políticos del Estado. En consecuencia, usted hoy día se encuentra con esta situación y ahora, cuando la Estrella de Panamá publica, respondiendo a tu pregunta, hace todas estas publicaciones y pone en evidencia cómo se construye un contrato al margen de la Constitución y la ley para darle una función a un individuo que es una función indelegable. Mire, el artículo 184, numeral 8 de la Constitución dice que el presidente, con la participación del ministro respectivo, tiene la atribución de celebrar contratos administrativos para la prestación de servicios y ejecución de obras públicas, con arreglo a lo que disponga esta Constitución y la ley. El presidente de la República no podía celebrar un contrato para delegar una función que es indelegable. Cuando usted se va al artículo 220 de la Constitución, dice que es atribución del Ministerio Público, es decir, de la Procuradora General de la Nación, numeral 4, perseguir los delitos y contravenciones constitucionales o legales. En consecuencia, si la Procuradora, cuando es nombrada por el Consejo de Gabinete, ratificada por la Asamblea Nacional, se le dan estas funciones, ¿cómo puede un contrato de carácter administrativo otorgarle a un abogado particular una función que es indelegable por mandato constitucional? Eso no se puede hacer. Pero no solamente eso, Sidney, sino que encima, y hoy lo saca, él a su vez subcontrataba personas para que pusieran denuncias en nombre del Estado. Mire, hace algunos años atrás yo denuncié, fui la primera persona que denuncié que había un denominado clan La Taquilla. ¿Qué es La Taquilla? ¿Qué es? No era. ¿Qué es La Taquilla? Un grupo de extorsionadores. Es un grupo de abogados, fiscales y funcionarios que se dedican a extorsionar. Lo hacen en varias fases. La primera fase es, antes de presentar la denuncia o la querella, se acercaban donde las personas y le decían: si tú no quieres tener un proceso, esto te cuesta tanto. Si usted no pagaba o no se ponía de acuerdo en el monto, se presentaba la denuncia o la querella. Ya una vez presentada, volvían a acercársele y le decían: te podemos designar un abogado que tenga el visto bueno del Consejo de Seguridad. Y entonces entraban estos abogados y la extorsión se cumplía a través de esos abogados. Yo he leído hoy en el diario La Estrella de Panamá que un abogado dice que él no cobró un centavo por preparar una querella, una acción y por asesorar dentro de la estructura de esta misma acción penal. Eso no se lo cree ni él mismo. En consecuencia, yo veo que van a avecinarse momentos muy traumáticos y muy difíciles para varias personas. Para el abogado a quien se le hizo el contrato, para el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, que está tratando de ver cómo saca las manos del para fuego. mí, el ministro Álvaro Alemán, a quien yo conozco y lamento profundamente que esté envuelto en una situación como esta, porque sé que esto le va a causar muchos problemas, como también le va a causar muchos problemas a los actuales jerarcas del Ministerio Público, como también le va a ocasionar muchos problemas a muchos ministros y directores de instituciones autónomas y semiautónomas. Mire, ya hay preocupación y con toda razón de esto que está ocurriendo en las entregas de la Estrella de Panamá. Y se lo digo con conocimiento de causa, porque hay muchas personas o muchos funcionarios que ya no están dentro de la estructura del Estado,
que fueron a realizar un trabajo y lo hicieron de muy buena fe. Y son personas que no tenían ni tienen ninguna necesidad de tener un salario. Pero como no son abogados, ellos pensaron que como había un contrato del Estado que le asignaba esa función a ese abogado, esto lo revestía de legalidad. Pero en realidad, hoy día se están dando cuenta de que fueron engañados. O ellos se están dando cuenta de que en realidad se les avecinan graves problemas. Y yo le digo ciertamente, no podía hacerse un contrato de esta naturaleza porque tú no puedes, como presidente de la República, rebasar. Es como contratar a un procurador. Pero aquí hay algo más. Esos pagos fueron avalados por el Contralor General de la República. El Contralor General de la República avaló esos pagos. Y él también es una de las personas que en un momento determinado va a ser investigado. Por supuesto. Es que faltan 200 días. Yo no sé si es que algunos funcionarios no se dan cuenta. Faltan 200 días para que esto cambie de manos. Y cuando esto cambie de manos, van a tener que rendir cuentas por esta situación. Mire, el artículo 191 de la Constitución dice que el presidente de la República solo es responsable en los siguientes casos. En el numeral 1, extralimitación de funciones. Hay una evidente extralimitación de funciones por parte del presidente de la República y de sus ministros, en el caso que nos atañe. Pero también el numeral 3 dice, por delitos contra la administración pública. La Estrella de Panamá habla de que ese contrato tiene un monto de casi $400,000 que se le pagaron al licenciado. Saltarín. Y lo lamento por Rogelio Saltarín, a quien conozco perfectamente. Soy amigo de su padre. Lo conocí a su padre desde que era juez noveno del circuito penal. Y a Rogelio hijo, porque su padre se llama igual, lo conocí siendo un chico, creo que era de primaria. Ya yo era abogado y yo lo veía en el juzgado de su padre. Entonces yo lo lamento profundamente porque siento que hay personas que cuando están cerca del poder pierden el norte y pierden la brújula y se creen omnipotentes y sienten de que jamás van a tener que rendir cuentas absolutamente por los actos o hechos que cometen. La Procuradora de la Nación no podía permitir esta situación. El procurador de la administración debe actuar frente a estas noticias criminales que ya ha publicado la Estrella de Panamá. Yo conozco al doctor Rigoberto González Montenegro, una persona correcta, un gran señor. Y yo lo menos que espero de parte de él es que él actúe. Tiene que actuar. Sí. No queda otra. La situación que ha denunciado. De oficio, no esperar que se ponga una denuncia. No, es que la noticia criminal ya es las 3 entregas que hasta el día de hoy la Estrella de Panamá ha publicado. Ha dado detalles del contrato, de los montos del contrato, de las reuniones que celebró. De los informes. Justamente, de los informes que elaboró Rogelio Saltarín sobre este tema. De las acciones que se presentaron, y hay el testimonio de abogados que no estaban amparados en el contrato, que dicen que lo hicieron pro bono. Entonces hay una situación dramática en este momento, sobre todo porque estamos a la víspera de que Panamá es uno de los países que está siendo monitoreado o evaluado en cuanto a lo que Estados Unidos denomina el manejo poco transparente de la relación con China. Ya se anunció desde el día de ayer por parte de la embajadora norteamericana en El Salvador que están evaluando, dice la embajadora norteamericana en El Salvador, están evaluando a los funcionarios de El Salvador y de otros gobiernos por el manejo poco transparente. Entonces, según la información que tengo, es de que dentro de los funcionarios que van a quedar sin visa hay varios de Panamá, pero no solamente ellos.
familiares de ellos también van a quedar sin visa norteamericana. Entonces, tenemos un escándalo en ciernes. Sí. No solamente en el tema de la administración de justicia, sino en cuanto a la política internacional. Sí. Panamá, recuerde usted, tiene presencia en el Consejo de Seguridad. ¿Por qué esto es tan sensible? Porque hay 4 países que tienen presencia física en el Consejo de Seguridad. Reino Unido, Colombia, Estados Unidos e Israel. Entonces, si hay 4 países que tienen presencia física, que hacen labores de interceptación de comunicaciones hacia sus países y el resto del mundo. Y usted me pregunta a mí como abogado, ¿dónde se soporta esa situación en la Constitución o en la ley o en algún acuerdo internacional? Y yo le tengo que decir que no existe. Esto no existe. Sí, Entonces, hay una situación dramática en Panamá. La justicia en este momento atraviesa por situaciones muy difíciles. Nosotros tenemos una administración de justicia donde el 90% de los funcionarios no son de carrera, donde han sido puestos de a dedo. ¿Cuál es el pilar fundamental de un funcionario judicial? Su independencia. Su independencia, que se la garantiza un concurso de oposición a méritos, en donde Fernando Correa o Luis Pérez pueden, frente a un concurso, ir y oponerse. Por eso se llama concurso de oposición a méritos. Y cuando, bajo los estándares internacionales de ONU y OEA, cuando no existe una carrera judicial, que esa es una situación que solamente se vive en el continente, por ejemplo, en Venezuela. Yo no conozco ningún otro país de América Latina, excepto Venezuela y Panamá, donde los funcionarios judiciales no son de carrera. Sí. Eso es un primitivismo absoluto. Absoluto, total. Don Sidney, como siempre, un placer escucharle. Vamos a información comercial. Cuando regresemos seguiremos tocando el tema. Basilio Fernández estará con nosotros, pues hablando del caso de Jaime Ford, uno de los casos mencionados, por cierto, dentro de todo este lawfare que está publicando el diario La Estrella de Panamá.